Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Hemos estado adorando a nuestro Dios por medio de cánticos, hemos leído su palabra, hemos orado en su presencia. Nosotros queremos ahora seguir adorando a Dios a través del estudio de su palabra. Nosotros, para nuestros visitantes, lo que hacemos precisamente todas las semanas es esto. Y a la hora de venir a estudiar las Escrituras, tratamos de estudiar la Biblia a todo lo largo. En esta ocasión, el pastor Sugel normalmente en las mañanas está estudiando el libro de Eclesiastés. En mi caso, yo estoy llevando una serie de mensajes sobre el libro de Hebreos que está en las Escrituras, que es a donde quisiera pedirles que fueran en estos momentos, en Hebreos capítulo 9, el libro de Hebreos capítulo 9. Mientras tienen allí su dedo marcando, su cinta marcando esa porción de la palabra de Dios, quería preguntarles, ¿qué ustedes piensan que es más importante? ¿La creación o el tabernáculo? El tabernáculo es esa tienda donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento adoraba a Dios. Y muy posiblemente ya en tu mente yo haya respondido, la creación, si no hubiera sido por la creación no estaríamos aquí. Sin embargo, quiero poner en vuestras mentes la realidad de que la creación está en 2 capítulos de la Biblia, mientras que el tabernáculo está en alrededor de 50 capítulos de la Biblia. Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué algo tan importante y trascendental como el Dios que nos creó, nos formó, dedicó cierto espacio en su palabra y un espacio tan amplio para hablar del lugar donde el pueblo de Dios del Antiguo Testamento adoraba a Dios? Cuando uno lee el libro de Hebreos, uno se puede dar cuenta de que la única razón por la que Dios dio tantos capítulos sobre el tabernáculo no fue para simplemente regular la vida religiosa de los israelitas de antaño. Había algo que Él a nosotros ahora también nos quería enseñar. Y ese tema no se quedó confinado al libro de Éxodo, sino que lo trata en el Nuevo Testamento igualmente. O sea que Dios le da tanta importancia al tema del tabernáculo que aún en el Nuevo Pacto habla de esto. Y en Hebreos capítulo 9 versículo 22 nos da un pensamiento clave. Y es que según la ley casi todo es purificado con sangre. Y que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Oigan esa declaración. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y esa declaración obviamente a nosotros no nos es sencilla o fácil de comprender, no estamos acostumbrados a una expresión de esa naturaleza. Y precisamente por esa razón es que el autor de Hebreos trae ese tema y lo coloca dentro de la enseñanza del nuevo pacto, porque hay algo importante que necesitamos aprender. Lo que Hebreos nos enseña es que Dios había provisto una solución para el gran problema del hombre. El gran problema del hombre, el gran problema de la humanidad no es la pobreza ni las enfermedades, que son ciertamente problemas. El problema más grande del hombre, según la palabra de Dios, es el pecado. Y la solución para ese gran problema es el perdón. Y de eso trata esta porción. La psicología actual, sin embargo, ha tratado de borrar este término de nuestro vocabulario. El posmodernismo trata de buscar 1000 explicaciones que no sea admitir lo que Dios enseña en su palabra, que somos pecadores y que por eso cometemos pecados. El hombre puede cometer errores según lo que ellos pueden confesar, pero no pecados. Por eso hay cosas que no se pueden tildar hoy de pecados, sino de estilos de vida. Pero no es otra cosa que lo que la Biblia llama que son.
El hombre puede llamarlo con el eufemismo que quieran, pero Dios lo llama pecado. Dios insiste en que Él ha provisto una solución para el gran problema del hombre, y es el perdón. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que se perdona? Se perdonan los pecados. Dios da perdón porque necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Eso es como preguntar, ¿y qué clavamos con el martillo? Espero que nadie piense tornillos. Clavamos clavos. Pues de la misma manera, ¿qué perdonamos? Pecados. ¿Qué perdona Dios? Pecados. ¿Qué ha provisto Dios? El perdón de nuestros pecados. Porque el gran problema del hombre es el pecado. Y Dios está tan interesado en hacernos conscientes del pecado y de sus consecuencias, de la forma de salvarnos de ese problema, que Él habla de eso más que de la creación misma. En otras palabras, Dios está más interesado en que tú sepas cómo tú salvarte, en que tú sepas cómo tú fuiste formado. No que no esté interesado en que tú sepas cómo fuiste formado, pero está más interesado en que tú sepas cómo salvarte. Porque ese gran problema lo tenemos allí latente, que puede conducir a una perdición eterna. El pecado ha causado separación entre Dios y el hombre. Hay un sucio moral, una contaminación moral que el pecado trajo al hombre, y es algo que nos hace aborrecibles ante Dios. El hombre siempre quiere decir, no, Dios me ama, no importa cómo yo soy. Bueno, pero Dios quiere que tú confieses tu pecado y te arrepientas, y Él te lo perdonará. Pero no hagas a Dios aceptar lo que Él dice que no acepta. Él aborrece el pecado. Él es muy limpio de ojos para ver el mal, dicen las Escrituras. Es un sucio moral tan serio que Él dice que en el cielo no entrará inmundicia. Eso es muy serio para Dios. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en esa ciudad celestial cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios le da importancia a esto. La pregunta es, ¿y cómo solucionamos este problema? ¿Cómo solucionamos este problema en el que nos encontramos? Somos pecadores, pecamos todos los días. Por eso no entraremos a la gloria. ¿Cómo solucionamos este problema? Y ahí es donde los hombres han tratado de buscar la solución en sus propias manos. Y han tratado de limpiarse a sí mismos, de ganarse el cielo. Y empiezan a contar las cosas buenas que hacen. Y pueden decir, bueno, en esta semana yo me he portado bien. En esta semana yo he compartido limosnas a algunos que están en la calle. Yo llegué a visitar a una persona enferma. Yo consolé a alguien en tribulación. Yo debo estar por lo menos a la mitad del camino del cielo. Pero dice la Biblia que no es así que se llega al cielo. Que es admitiendo que por nuestros propios medios no nos podremos salvar. La palabra de Dios dice, por medio del profeta Jeremías, que aunque tú uses lejía y te frotes mucho con jabón, la mancha de tu pecado permanecerá contigo. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. Muchos criminales cometen asesinatos y luego tratan de limpiar toda la sangre que ha quedado derramada. Y uno puede ver en esos documentales cómo la policía científica viene con sus equipos y puede ver aún dónde había sangre que había sido limpiada. Bueno, mi amigo, no importa lo mucho que tú quieras ocultar tu pecado en la presencia de Dios, tu Creador, que lo sabe todo, sabe dónde está la sangre que te hace culpable. Somos culpables delante de Dios. De manera que volvemos a hacer la pregunta: ¿y cómo solucionamos el problema? No nos podemos salvar nosotros mismos. No podemos buscar la solución por nuestras propias manos. ¿Cómo nos salvamos? Bueno, sencillo. Dios proveyó la solución. Y de eso que se trata Hebreos capítulo 9 y 10 también. Y vamos a estar viendo el sacrificio final de Cristo en este mensaje y los próximos dos mensajes. El sacrificio final de Cristo, lo que tú y yo necesitamos precisamente para la salvación de nuestros pecados. Dios proveyó la solución. Ahora, antes de ver la solución final,
permítanme ver con ustedes los primeros 10 versículos que tratan de la solución temporal que Dios proveyó en el antiguo pacto. La solución temporal que Dios proveyó en el antiguo pacto. O sea, Dios pudo haber hecho las cosas de sopetón, pero Él decidió hacer las cosas paulatinamente. Y lo primero que Él hizo fue que diseñó un lugar donde Él quería que su pueblo le adorara. Y Moisés tenía que seguir directrices específicas de ese lugar, un lugar que fue rectangular, que estaba dividido en dos. Y yo he pedido a los hermanos de proyección que por favor coloquen algunas imágenes de este lugar para que nosotros sepamos de qué es que estamos hablando allí. Dicen los versículos 1 al 5: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pues he ahí una imagen del tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que erigiera. Entonces pueden observar el tipo de material que se usó. Esto se cubría por ciertas telas y pieles y era de forma rectangular, dividida en dos. Había el lugar santo, que es la parte que está a la izquierda de esa división donde está el velo en el medio. Y luego en el cuadrado a la derecha era donde estaba el lugar santísimo. Ahora yo quiero que vean la otra imagen. Aquí nosotros podemos ver esto ya de dentro, lo que es esta imagen, lo que había dentro de este lugar, estas tiendas. Ese lugar santo que ahora está en esta imagen a la derecha, es el lugar donde se encontraban varios elementos, y luego en el lugar santísimo pueden ver allí también otro elemento que vamos a mostrar a continuación. En el lugar santo estaban estos tres elementos, que está el candelabro, la mesa de los panes, y está también este altar del incienso, que aunque en el relato que acabamos de leer dice que pertenecía al lugar santísimo, se encontraba antes del velo de entrar al lugar santísimo, pero se consideraba parte de lo que se hacía en el lugar santísimo, aunque no estuviera dentro, porque era importante que antes de entrar, como yo les voy a mostrar, el sumo sacerdote tenía que ofrecer incienso y coger incienso de allí y luego entrar al lugar santísimo. No se le podía ocurrir entrar sin hacer primero ese derramamiento de incienso en la presencia del Señor. Pero también era de uso diario para los sacerdotes que entraban al lugar santo. Al lugar santo podían entrar solamente los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, una vez al año, con derramamiento de sangre de los sacrificios, que voy a explicar a continuación. En el siguiente lugar aquí es que nosotros nos encontramos con el arca del pacto, y dice el texto que el arca del pacto contenía una muestra del maná que Dios había provisto, simbolizando la provisión de Dios para las necesidades del pueblo. Tenía también la vara de Aarón, simbolizando el sacerdocio y la necesidad de un intercesor que ofrezca sacrificio. Y estaban también las tablas de la ley, simbolizando la ley santa de Dios. Encima está, donde ustedes ven esos querubines, está el propiciatorio, que era donde se derramaba la sangre, se rociaba allí la sangre. Cristo viene a ser ahora nuestra propiciación. Él es el sacrificio, pero al mismo tiempo el que aplaca la ira de Dios en contra del pecador. Y Cristo queda simbolizado allí. Y esos querubines, que son los protectores en la presencia de Dios, recuerdan al hombre que a la presencia de Dios no se le puede acercar cualquier persona en sus términos, sino que debe ser en los términos de Dios. Y son ellos que aún cubren sus rostros en la presencia misma del Señor. Quería simplemente pasar estas imágenes para ayudarles un poco a lo que estos versículos están narrando.
Luego dicen los versículos 6 al 8 lo siguiente. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La pregunta es, ¿y qué mensaje comunicaba todo esto? Y que el autor toma la molestia de explicar ahora a estos creyentes en el nuevo pacto. Lo que está diciendo es, nadie tenía acceso a la presencia directa de Dios. El camino hasta la presencia de Dios todavía estaba velado. Solo el sumo sacerdote, y según las directrices de Dios, podía tener acceso a Dios. Mientras estuviera el lugar santo, la parte más amplia del tabernáculo, en pie, eso significa que todavía la entrada no era libre para todo el mundo. Mientras eso esté ahí, no hay entrada. Ustedes recuerdan que cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Entonces ya sí hay entrada y acceso al Señor. Pero nosotros tenemos que ubicarnos en lo que era esto. En Orlando hay un parque temático que se llama Tierra Santa. Y es interesante porque ellos tienen una réplica del tabernáculo. Y para mí fue, la verdad, muy emocionante ver lo que era un servicio de adoración en el tabernáculo. Y presentaban cómo el lugar santísimo se llenaba de humo y el sacerdote o alguien se vestía real como un sacerdote. Eso fue sumamente edificante. Porque uno lee todo lo que la Biblia dice acerca de este tema y uno todavía se ve muy distante de lo que está pasando. Pero cuando uno puede ubicarse y tratar de representar lo que se describe, uno lo vive todavía más. Y la implicación, imagínense la escena, el pueblo congregado, viendo a estos sacerdotes vestidos como Dios le había pedido que hicieran, entrando a aquel lugar con los sacrificios para el perdón de sus pecados una sola vez al año. Era una actividad anual especial. Los ojos de todo el mundo allí. Se dice que los sacerdotes los amarraban por los tobillos para que si le daba un yello, si se desmayaba allí dentro, poder sacarlo sin nadie tener que entrar a ese lugar porque no vivía. Y hasta ellos se quedaban oyendo las campanillas que tenía el templo, el sacerdote con él. Porque si ellos dejaban de oír las campanillas, fue que se murió. Hay que sacarlo. Era todo un evento lo que ocurría en aquel lugar. Levítico 16 es un capítulo en el Antiguo Testamento que nos explica lo que pasaba en ese día. Allí dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo para que no muera. Dice, Aarón que no coja confianza. Aarón debe saber que es una vez al año, con las condiciones, para que no muera. Se lo advirtió Aarón, el gran sumo sacerdote. Todo era muy dramático. Y allí estaba él vestido con todas sus vestiduras específicas que Dios había pedido que él tuviera. Y él necesitaba ofrecer un becerro por sus propios pecados y los pecados de su familia. Luego tomaba incienso de sobre el altar que estaba en ese lugar santísimo, como les mostré, y entraba detrás del velo. Ustedes pueden imaginarse temblando prácticamente para entrar allí al lugar santísimo. Y allí arrojaba el incienso en la presencia de Dios. Y dice que se formaba una nube que cubría todo el propiciatorio. Y el versículo 3 aclara que él debía hacer eso, dice, para no morir. Y entonces salía otra vez. ¿Qué Dios está mostrando con eso? No, ten cuidado. Cuando tú acceses a mi presencia, haz las cosas como yo te pido. Pongámonos en el lugar de ellos. También necesitaban 2 machos cabríos para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Uno de los machos cabríos era enviado al desierto
representando que Dios estaba echando lejos de sí los pecados del pueblo. Y el otro era sacrificado. O sea que ya tenía dos animales sacrificados. El becerro por él y su familia, y el macho cabrío por los pecados del pueblo. Ahora él entraba con la sangre de ambos animales en el lugar santísimo otra vez. Y él primero debía rociar la sangre del becerro, que era por él y su familia, en la dirección del propiciatorio 7 veces. Era como, prepárate para tú poder venir a ofrecer la sangre por el pueblo, primero haciendo esto con la sangre del becerro, y así luego podía acercarse al propiciatorio. Volvía a salir otra vez, entraba de nuevo, y ahora se acercaba al propiciatorio y esparcía la sangre del macho cabrío, y hacía lo mismo que hizo con la sangre del becerro, y la esparcía delante de sí y encima del propiciatorio. Todo un evento. Y esa era la manera, dice el texto, de purificar las impurezas, los pecados y las rebeliones del pueblo de Israel. Y mientras él hacía esto, nadie, ni siquiera los sacerdotes, que siempre tienen acceso al lugar santo, podían estar allí con él en el tabernáculo de reunión. Y entonces él salía y rociaba con sangre los cuernos del altar que estaba afuera. Afuera de la tienda del tabernáculo había un altar que era donde se consumían los holocaustos de los sacrificios de los animales. Y allí él rociaba las puntas de ese altar con la sangre de ese macho cabrío que él había sacrificado. Recuerden que eran dos animales. Ahora él tomaba el macho cabrío que quedaba vivo y él confesaba los pecados del pueblo poniendo las manos a este animal, como representando los pecados nuestros están siendo puestos sobre este animal y serán enviados fuera y lejos, para que Dios no lo tenga en su presencia. Pero ven ustedes todo este cuidado que ellos tenían que hacer y toda esta sangre derramada. Era algo impactante. Dice el versículo 9: todo esto que se hacía, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto era una provisión temporal de Dios para el problema del pecado. Todo esto que los judíos hacían todos los años y todos los demás sacrificios que hacían todos los días, todo eso era algo temporal. No limpiaba definitivamente las conciencias de los hombres. Era una limpieza externa, era una limpieza de la carne, como dice allí. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahí es donde entramos al punto donde en teología se llama la revelación progresiva de Dios. Hasta ese punto Dios le había explicado a los hombres ciertas cosas acerca de la historia de la redención, porque Dios no le enseñó todo de sopetón. Dios fue enseñando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Las personas en aquellos días no conocían acerca de Jesucristo lo que tú y yo podemos conocer acerca de Él. Y Dios estaba poniendo los fundamentos sobre los cuales las personas luego iban a entender qué significaba el que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Por eso es que dice que todas estas cosas eran símbolo para el tiempo presente. Eran ilustraciones, eran parábolas, que es la palabra que se utiliza aquí. Era una parábola de lo que Cristo vendría a ser más adelante. ¿Y en quién ahora Dios se revela de una manera más completa? En Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el capítulo 1 de Hebreos, allí se dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es la revelación final de Dios. En Él ya conocemos cómo es esto de la salvación. Cómo es que uno se salva de verdad.
¿Por qué es que Cristo tuvo que morir en una cruz? ¿Qué es lo que significa que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No entenderíamos ese lenguaje si nosotros no nos ubicamos en lo que eran las vivencias del pueblo de Israel año tras año sacrificando esos animales. Dios se dio a conocer a Adán, pero luego también se dio a conocer a Noé, y Noé sabía más de lo que sabía Adán. Luego Dios se reveló a Abraham y le dijo cosas que no le había dicho a Noé. Dios fue así dando revelación, cada vez más revelación. Así recibe Moisés más revelación, David recibe más información, el profeta Isaías recibe más información, y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestros días. Nosotros vivimos en una época privilegiada por la cantidad de información que tenemos de la revelación de Dios en nuestras manos. Conocemos la revelación a través de Jesucristo. Y todas esas leyes del Antiguo Testamento que obligaban que se hicieran las cosas de esta manera, tenía un fin. Y dice Romanos capítulo 10 versículo 4, el fin de la ley es Cristo. El fin, el propósito para todas esas ordenanzas, de todos esos sacrificios, de ese tabernáculo y luego del templo, el propósito era Jesucristo. Todo apuntaba a Cristo. Por eso el mismo Cristo le dijo a los fariseos: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Nosotros no vemos el término Jesucristo en el Pentateuco que escribió Moisés, pero Jesús está diciendo, todo eso que se hacía de los sacrificios, era hablando de mí que estaba, del sacrificio final y perfecto que yo haría muchos años después. Pero ellos lo veían como si fuera algo final, que eso había que quedarse haciéndolo así. Y Cristo dice, no. Cuando ya yo venga y muera, ya no hay más que nada hacer. Por eso yo llamo a este texto el sacrificio final de Cristo. Eso es lo que el autor quiere demostrar. Cuando el Señor muere, resucita, se aparece a los discípulos, camino de Emaús, Lucas capítulo 24. ¿Qué ocurre allí? Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Leyendo el Antiguo Testamento. El Nuevo no estaba escrito todavía. De manera que cuando leamos estas cosas del Antiguo Testamento, debemos entender que Dios estaba preparando al pueblo para recibir al Mesías. ¿Cómo se salvaban los hombres en el Antiguo Testamento? Poniendo su fe en el Mesías venidero, en el Cordero que vendría. ¿Cómo se salvan los de hoy en la época del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento? Depositando su fe en ese mismo Mesías, pero ese Mesías que ya vino. Y nosotros confiamos en él. Unos miraban a un lado, los otros miramos hacia el otro, pero mirando la misma persona. ¿Cómo nos salvamos? Con el mismo Cristo. Con el único que Dios ha provisto para la salvación de los pecadores. Ahora, si observan en el versículo 7, enfatiza un aspecto allí, y es el precio que cuesta la salvación. Por eso dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero dice, no sin sangre. No sin sangre. Recuerden lo que yo les decía al principio, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces aquí está hablando que el sumo sacerdote no podía entrar sin sangre. Y cuando Cristo viene y muere en la cruz, Él derrama su sangre. ¿Ven el paralelismo? La sangre de Cristo es la sangre de nuestra redención. Por eso tanta sangre en esos sacrificios del Antiguo Testamento. Toda la vida religiosa de los israelitas giraba alrededor del tabernáculo, del templo y esos sacrificios. Grandes cantidades de animales sacrificados. Ahora, ¿eso tenía un fin en sí mismo? No. Apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese tabernáculo, ese templo debía ser visto como un instrumento para señalar a algo mucho más grande e importante, la llegada del Mesías. Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. De manera que el sistema del Antiguo Testamento iba a estar vigente hasta, como dice el versículo 10, el tiempo de reformar todas las cosas. Las cosas iban a cambiar. Las cosas no iban a seguir haciendo así como vimos
en estas ilustraciones. Y es aquí donde yo quiero que pasemos ahora a ver la solución definitiva que Dios nos proveyó. Versículos 11 en adelante. ¿Y cuál fue esta solución? Lean conmigo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Empieza aquí a hablar entonces de bienes venideros. Recuerdan que la semana pasada yo les decía que la verdad verdadera está en el cielo y no aquí en la tierra. Que las cosas que nosotros vemos que son muy sólidas aquí no son más que sombras de las cosas que hay realmente en el cielo, y que el verdadero tabernáculo no era el que estaba aquí, sino el que está en el cielo. Bueno, Cristo es el sumo sacerdote del tabernáculo celestial, no del terrenal. Dice, el terrenal es hecho con manos humanas. El tabernáculo de Cristo es celestial. Dice, está hecho por Dios mismo. Y dice, ese debe ser el tabernáculo al donde nosotros tengamos nuestra mirada puesta. Allí está nuestra esperanza. Por eso habla de bienes venideros. Las personas cuentan de cuántos bienes tienen y pueden hacer un conteo de sus bienes. Bueno, la Biblia nos enseña que debemos nosotros hacer tesoros en los cielos. Y nuestros verdaderos bienes están allá en la eternidad. Dios lo llama así: sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El nuestro, el celestial, no de esta creación, no por sangre de animales, sino con su propia sangre. En otras palabras, Él mismo, el sumo sacerdote mismo, dio su propia sangre para salvar a su pueblo. Él mismo se inmoló para rescatar a viles pecadores. En una conversación que tenía con mi esposa esta semana, hablábamos del punto de las personas que adoptan niños. Y hay personas que recogen a niños que otros no quieren. Y ocurre mucho en China, donde a las niñas precisamente las pueden encontrar en los zafacones con mucha frecuencia. Y las personas las recogen de esos lugares. Y hay una ilustración en las Escrituras que dice que Dios nos vio a nosotros en nuestras sangres y nos recogió y nos adoptó y nos hizo miembros de su familia. Cuando Cristo muere, Cristo derrama su propia sangre. ¿Y para rescatar a quién? ¿Para rescatar a quién? A gente como tú y como yo, pecadores, que hemos vivido para ir en contra de la ley de Dios en un montón de áreas. Por eso Cristo dio su vida. Nos encontró sucio en nuestras sangres, en las cunetas de este mundo, para hacernos parte de su familia, adoptarnos, hacernos miembros de su familia. ¡Qué gran obra! Y dice el texto que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No una redención temporal, una salvación eterna, para siempre. La salvación que Dios brinda no es el deleite temporal de bienes aquí y allá. Es una solución permanente para vivir con Cristo por toda la eternidad. De manera que todo apuntaba al momento en el que llegaría la solución definitiva,
Todo eso es símbolo para el tiempo presente. Cuando Cristo llega esa solución definitiva, y por eso Él dice, consumado es, misión cumplida. Todo lo que se necesitaba ya está hecho. Y en lugar de ser una limpieza temporal, como ocurría en el Antiguo Testamento, ahora su limpieza es absoluta y total. El sacrificio de Cristo lograría lo que ninguno de los sacrificios antiguos logró: limpiar nuestras conciencias. ¿Saben cómo la Biblia describe el infierno? Uno de los elementos más torturadores del infierno, dice la Escritura, será el que la conciencia de los hombres estarán allí bien vivas, recordando a los hombres lo que ellos hicieron contra Cristo y contra su Padre Celestial. Eternamente y para siempre. Tú eres culpable. Tú no eres inocente. Y por más que tú te defendiste, no buscaste el remedio que Dios proveyó en el Señor Jesucristo. Y la conciencia será el peor enemigo de las personas en la eternidad en el infierno. Pero ¿qué hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar la conciencia de los hombres. De manera que para siempre esa conciencia, cuando nos vea a nosotros mismos, nos va a decir: absuelto, limpio, no culpable. Aquí en la tierra, los veredictos sabemos que no son como deberían de ser. Y estamos conscientes de lo que ha pasado en nuestro país con ese veredicto esta semana. ¿Cuánta indignación ha causado? El veredicto de Dios nunca se equivocará. Será justísimo, perfectísimo. Y allí cada quien será juzgado en el día del juicio como se merecen sus hechos. Y nosotros sabemos lo que merecen nuestros hechos, pero la diferencia está en que la sangre de Cristo ha limpiado nuestras conciencias. Y ahora estamos en Cristo, limpios, con una limpieza total. Dice la Biblia que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si hubiera sido posible una solución por otra vía, Cristo no hubiera venido a morir. Pero Cristo vino a morir en esa misión mortal porque era la única solución posible. Y el resultado: una limpieza única, total. La solución ya no es temporal, es eterna. La liberación es eterna. Aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Y ya está preparado para la muerte? Porque como decía el apóstol Pablo, para el creyente el morir es estar con Cristo. De manera que así como el hombre no podía tener acceso a Dios a menos que no fueran los términos que Dios mismo había impuesto en esos sacrificios, a nadie se le podía ocurrir entrar al lugar santísimo. Ahora tampoco a nadie se le debe ocurrir llegar a la eternidad, al día del juicio, sin estar amparado en el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Tienes que creer en Cristo. No te atrevas a llegar en tus propios términos a la eternidad. Porque si lo haces, Dios te señalará todo aquello de lo que tú eres culpable y no se le escapará una. Pero si tú confías en Jesús, si tú admites que en tus propios términos no te salvas, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa es la limpieza que tú y yo necesitamos. Una limpieza perfecta. Por eso la Biblia dice: nadie viene al Padre, decía Cristo, sino por mí. Nadie. O Pablo en Efesios 3:12 dice que por medio de Cristo tenemos acceso con confianza ante Dios. Ustedes ven lo irracional que es, amados hermanos, cuando nosotros no hacemos uso del privilegio que tenemos de entrar a la presencia de Dios en oración. Antes no podían entrar. El sumo sacerdote una vez al año, en los términos que yo expliqué. Pero ahora tú y yo tenemos acceso libre. Podemos llegar al trono de la gracia, a la presencia de Dios en oración misma. ¿Por qué no hacemos mejor uso del tiempo de oración? ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejamos entretener y dejamos que el Facebook, el Twitter y lo demás nos robe el tiempo que nosotros sabemos que debemos pasar en la presencia de Dios?
En Apocalipsis 7 hay una imagen de la eternidad. Y dice allí el apóstol Juan, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, preguntando, ¿y quiénes son estos que están aquí en tu presencia? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Todo aquel que está en el cielo, describe Apocalipsis, es alguien que está allí porque fue limpiado en la sangre de Jesucristo. Óiganme, ustedes nunca han visto una sangre que limpia, pero la sangre de Cristo limpia. Qué hermoso es aquel himno. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Ese bendito manantial, esa bendita fuente es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Dice, a cada cual que se sumerge en él, sumérgete, sumérgete. No excuses tus pecados. No justifiques tu maldad. No escondas tus desvaríos. Admite lo que tú eres en la presencia de Dios. Sumérgete en ese manantial. Báñate en la sangre de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Dios perdonará todos tus pecados. Quizás ahora no valores eso, pero viene el día cuando será lo más importante. Ojalá que no sea demasiado tarde. Tenemos entrada, pero no solo tenemos entrada, sino que Dios mismo nos invita a acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Jesucristo pagó con su propia sangre. Él lo hizo todo. Dios proveyó la solución. Se cuenta la historia de un evangelista hace muchos años que al término de una serie de reuniones ya estaban recogiendo las tiendas de campaña que habían levantado para esos días, y un joven se le acercó y le preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo. Y el evangelista le respondió y le dijo, lo siento, ya es demasiado tarde. Oh no, respondió el joven, ¿quiere decir que es demasiado tarde porque ya los servicios se acabaron? El evangelista le contestó, no, quiero decir que es demasiado tarde porque ya todo fue hecho. Todo lo que había que hacer para tu salvación ya se hizo. Y después de explicarle acerca de la obra terminada de Cristo, ese joven se convirtió al Señor. Porque el punto no es qué tú tienes que hacer para ser salvo. El punto es qué Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Consumado es. Cree en Él, es lo que tú tienes que hacer. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados, eso es lo que tú tienes que hacer. El santuario terrenal tenía un letrero que decía, prohibida la entrada. No se atreva nadie a entrar. Pero el santuario celestial dice, venid a mí y seréis salvos. Venid a mí. Ya no se trata de una persona que puede entrar a la presencia de Dios como era el sumo sacerdote. Ahora todo el que cree en Cristo puede venir a Él. Ya no se trata de un día al año que hay que esperar para la expiación del pecado. Ahora todos los días del año son días de expiación. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El camino ahora está franco, abierto por medio de la sangre de su Hijo. Y yo te pregunto, ¿y tú no vas a venir a Él? ¿Tú no vas a venir a Él? ¿Por qué tú no aceptas la invitación divina? ¿Por qué no la aceptas hoy? ¿Por qué no ves la oportunidad que Dios está brindando y decides no desperdiciarla de una vez por todas? Ahora, si no la aceptas, ¿estás dispuesto a aceptar las consecuencias eternas? Porque hay consecuencias. El Señor tenga misericordia de ti y de mí.